Vamos a repasar o a realizar ejercicios de la página 108 del texto del estudiante de matemáticas de 10º año. Todos estos ejercicios se refieren a la recta pendiente, puntos de corte. Entonces vamos a repasar. Nos vamos a basar en estos ejercicios de aquí, ¿no? Dice, determina los cortes vertical y horizontal de las rectas. Supongamos también que nos diga que represente gráficamente y que determine el valor de la pendiente y el valor de B, que es el punto de corte con el eje Y o la distancia hacia el origen. Para ello voy a capturarlo. Y tenemos ya acá, ¿no? Primerito vamos a determinar los puntos de corte. Para determinar los puntos de corte, recuerden que hay que asignar 0 a Y para hallar X y luego 0 a X para hallar Y. Entonces vamos a hacer eso primerito, ¿no? Luego vamos identificando los demás elementos que constituyen la recta. Entonces, cojamos literal B. Tenemos la ecuación 3x más y igual a 6. Como les decía, asignamos 0 a y. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de hallar x. Entonces tendríamos 3x más y, pero y vale 0, igual a 6. Entonces tendríamos 3x igual a 6. Y si despejamos x, tendríamos que x es igual a 6 tercios. A 6 tercios, ¿no? Que es igual a 2, ¿no? Si dividimos o simplificamos. Vamos con el otro. Ahora asignamos x igual a 0. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de, en cambio, hallar el valor de y. Tenemos entonces 3x, pero x vale 0. Estamos reemplazando en la ecuación más y igual a 6. Tenemos que esto se hace 0 y me queda únicamente que y es igual a 6. Entonces, mire, ya tenemos los puntos de corte. Tenemos el primer punto de corte que es, aquí era 2, ¿no? 2 en x, 0 en y. Este sería el punto de corte con el eje x. Acá tenemos 0 en x y tenemos 6 de y. Este sería el punto de corte con el eje y. Aquí nos pide solamente determinar los puntos de corte, pues estos serían, ¿no? Vamos a hacer algo más. Supongamos que nos hubiese dicho que representemos gráficamente. Vamos a hacerlo. Entonces, vamos a representar el plano cartesiano. Vamos a hacer por aquí el eje X. Y también el eje Y. Esperemos nos alcance. Listo. Primer punto dice 2 en x, 0 en y. Corresponde a este punto de acá. Segundo punto dice 0 en x, 6 en y. Cojamos otro color. Segundo punto, a ver, el primer punto tenemos aquí entonces, ¿no? 2 en x, 0 en y. El segundo punto, 0 en x, 6 en y. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ese sería el segundo punto. Y representamos la recta numérica, representamos la recta uniendo esos dos puntos, ¿no? Representamos la recta uniendo estos dos puntos, más o menos. Allí estaría la recta representada, ¿no? ¿Sí? Listo. Esa sería más o menos la recta representada. Ya, miren, entonces aquí en primera instancia determinamos los puntos de corte.
Este es el punto de corte con el eje X, acá tenemos el punto de corte con el eje y le añadimos algo más. Le representamos gráficamente ya esa ecuación una vez que determinamos con los puntos de corte. Y vamos a hacer algo más. Vamos a hallar la pendiente y bueno, aquí ya vimos el punto de corte con el eje Y, o sea el valor de B, que es 6, ¿no? Tenemos que 6. Siempre en una ecuación de la recta el término independiente me está indicando eso, ¿no? Entonces voy solamente a determinar la pendiente. Aquí tenemos dos opciones. Como ya tenemos la ecuación, una opción sería, a ver, la ecuación tenemos, voy a poner de otro color. La ecuación tenemos que 3x más y igual a 6. Debemos despejar, recuerden que la ecuación de una recta, para poder identificar su pendiente y el valor de b, es mx más b. Debe estar escrito de esa forma. Si no está escrito de esa forma, pues debemos despejarlo. Miren, en esta primera está despejadito, ¿no? Por lo tanto, ya puedo decir que el valor de la pendiente que está multiplicando a x siempre es 9 y el valor de b es 3. Pero aquí en este caso no tenemos, por lo tanto tenemos que despejar, ¿no? Y eso sería igual a 6 menos 3x. Y ya podemos determinar la pendiente. El valor de la pendiente ha sido menos 3. Y como pudimos observar ya en la gráfica, el valor de b, o sea, donde el punto corta el eje y, es 6, ¿no? El valor de b es 6. Ahí tenemos. Entonces miren, aquí solamente nos pedía los puntos de corte. Nosotros, además de hallar los puntos de corte, pues también graficamos, encontramos la pendiente y el valor de b. Hay estos términos que vienen, miren, aquí solamente viene x, pero no viene y. Acá en el otro viene y, pero no viene x. Esos son muy fáciles de representar, ¿no? Solamente voy a dejar especificado. Ya, miren. Por ejemplo, aquí tengo x igual a 2 al cubo. 2 al cubo es 8. ¿Qué significa eso? Que en donde, o en el punto en donde x es igual a 8, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por ese punto va a pasar una vertical. Por ese punto va a pasar una vertical. Y esta es la representación gráfica de x igual a 8. Por lo contrario, ¿sí? Aquí dice y igual a raíz cuadrada de 25. Pero raíz cuadrada de 25 es 5. ¿Qué quiere decir eso? Aquí, en cambio, va a pasar una recta horizontal por cuando y vale 5, ¿no? Listo, tenemos ahí. Entonces por allí va a pasar una recta vertical, perdón, horizontal, cuando y vale 5. ¿Sí? Esas son las diferencias cuando no vienen las dos variables. Ese es un resumen general de este tema y los ejercicios planteados en el texto del estudiante. Finalmente, acá tenemos para hallar la pendiente de una recta, dados dos puntos, o que pase por los puntos. Cuando tengamos esos casos, simplemente vamos a aplicar la fórmula. Recordar que la fórmula para calcular la pendiente es la siguiente: m es igual y2 menos y1 sobre o entre x2 menos x1. Esa es la fórmula para calcular la pendiente. Entonces, partiendo de la fórmula para hallar la pendiente, vamos a resolver este literal. Lo primero que debemos hacer es poner punto 1 y punto 2
a cualquiera de los dos, ¿no? En este caso estoy poniendo al de la izquierda punto 1, perdón, y al de la derecha punto 2. No importa si nosotros ponemos al revés, nos va a dar el mismo valor. Entonces, ¿por qué es esto? Si este es el punto 1, este va a tener las coordenadas de x1 y y1. Entonces ya sé cuál es x1 y cuál y1. Si este es mi punto 2, va a tener las coordenadas x2 y y2. Igualmente ya lo podré identificar. Entonces tenemos pendientes igual. y2, miren, tenemos acá el punto 2 menos 5. Menos, que es el menos de la operación, y1 tenemos que es 5 sobre x2, que sería menos 1, menos x1, que sería 4. Y tenemos que la pendiente, así de igual a menos 5, menos 5, menos 10, menos 1, menos 4, menos 5. ¿Sí? Recordemos que al dividir dos números del mismo signo, se vuelve positivo, es decir, 10 para 5 o quinta 1, quinta de 10, 2. Listo. Entonces, el valor de la pendiente tenemos allí. ¿Qué hubiese pasado si hubiese elegido al revés? Lo mismo, si hubiésemos elegido punto 2 acá, punto 2 al de acá y punto 1 al de la derecha, hubiésemos sacado el mismo valor, o si no, veamos. Entonces miren, y2 hubiese sido 5, menos y1, o sea, menos y1 es menos 5, sobre x2 sería 4, menos x1, que sería menos 1. Pendiente, aquí tenemos 5, aplicando ley de signos, perdón, más 5, sobre 4, igual menos por menos, más 1. Y me quedaba pendientes igual a 10 quintos, que me da 2. Entonces miren, la pendiente siempre va a ser la misma, no importa el orden que nosotros cojamos, ¿sí? Entonces, eso en términos generales sobre este tema.